Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verídica. La reconstrucción está basada en la opinión de expertos y los hechos conocidos del vuelo. En la noche del 24 de agosto de 2001, un Airbus A330 completo, con 306 personas a bordo, se quedó sin combustible en medio del Atlántico. ¿Cómo pudo un sofisticado avión computarizado sufrir una falla tan catastrófica? Mayday, Mayday, Mayday. Perdimos ambas turbinas por falta de combustible. Estamos planeando. Estamos ahora a 10.000 metros y descendemos a 600 metros por minuto. Tendremos que lanzarnos al agua. Deben colocarse los salvavidas. Debemos hacerlo ya. Esta película investiga lo que le sucedió al vuelo 236 de Air Transat. Ya está. Se acabó. Moriremos en los próximos 5 o 10 minutos. Y la velocidad aumenta. Es de 203 nudos por hora. Demasiado rápido. Necesito que se preparen todos. ¡Oh, Dios! Volar sin combustible. Aeropuerto Internacional Pearson, Toronto. Agosto 23, año 2001. El Aeropuerto Internacional de Toronto está congestionado. Air Transat es una compañía de charter que ha crecido rápidamente para convertirse en una de las aerolíneas más grandes de Canadá. Pleno verano significa menor cantidad de viajeros de negocios y un ambiente vacacional. El vuelo 236 de Air Transat se dirige a Lisboa. La mayoría de los pasajeros son canadienses que visitan Europa. El avión, un Airbus A330 de 2 turbinas, es piloteado por un copiloto joven, Dirk de Jager, y un piloto experimentado, Robert Pichet. El capitán Pichet es una persona fuera de lo común. Desde el momento de su graduación, alternó con viejos pilotos con mucha experiencia. Aprendió cómo volar en el norte de la provincia de Quebec, donde las condiciones son muy severas. La cabina de vuelo del A330 es ultramoderna. Bancos de computadoras conectadas a más de 100 sensores de a bordo monitorean constantemente el manejo del avión. Esta película revela cómo pueden aparecer problemas serios cuando los pilotos reciben información extraña de las computadoras y comienzan a dudar de ellas. Las computadoras atestiguan un despegue normal del vuelo 236. 236 pesado, siga al A320 de Air Canada a la izquierda en Romeo y deténgase en 24 derecha. Bien, sigo al A320 de Air Canada. A la izquierda en Romeo, me detengo en 24 derecha. Con sus 13 tripulantes, el vuelo 236 tiene 306 personas a bordo. Transat 236 pesado, listo para el despegue. 240 en 8, listo para despegar de 24 derecha. Transat 236 pesado. A las 8:10, el Airbus A330, cargado con más de 47 toneladas de combustible, parte hacia Lisboa. V1, rodando. El pronóstico del clima para el cruce del Atlántico es bueno. Todo va bien en la cabina de vuelo, aparte de un pequeño ajuste en la ruta. Para evitar la congestión, Control de Tráfico Aéreo dirige el vuelo 100 kilómetros al sur de su ruta original. Es una alteración mínima, pero que tendrá un papel preponderante más tarde. Los pasajeros se disponen para un largo viaje. Todo parecía normal, y de hecho yo había viajado antes en Air Transat y no me pareció muy bueno. Me sorprendió la calidad del vuelo. A horario, el avión era nuevo y en general nos pareció mucho mejor de lo que pensábamos que sería. Estamos llegando a nuestro próximo punto de control.
Cada 30 minutos, la tripulación controla su posición y su consumo de combustible según su plan de vuelo. 11.2 toneladas a la derecha, 11.2 toneladas a la izquierda. A pesar de los sistemas computarizados, algunos procedimientos como el control de combustible deben ser realizados personalmente. Comparando la cantidad de combustible en los tanques con la cantidad con que partieron, los pilotos mantienen controlado el consumo de combustible. Control de combustible completo, el nivel es normal. Muy bien. Durante las primeras 5 horas, todo es rutina. La tripulación, Air Transat y los investigadores del accidente se han negado a una entrevista acerca de lo que aconteció después. Esta película utiliza los hechos conocidos sobre los procedimientos normales de emergencia en vuelo y la opinión de expertos para reconstruir lo que sucedió. Mira, tenemos una señal de alarma. Temperatura de aceite baja y presión de aceite alta en el número 2. Esta advertencia es el primer paso en la crisis. La presión de aceite está normal en el número 1, en el número 2 es levemente alta. El visor de la computadora revela que la temperatura de aceite es baja en la turbina número 2, pero la presión del aceite es alta. Era una lectura muy inusual. Los pilotos estaban perplejos. No veo nada aquí. Probaré con el otro manual. Una lectura de temperatura baja normalmente indica malas lecturas, sensores defectuosos. Las temperaturas de aceite normalmente no bajan, sino que suben. Una temperatura de aceite baja no sería preocupante. La presión de aceite alta es un dato muy extraño. Se da poco. De hecho, yo nunca tuve una. Solo indica un nivel de contaminación de aceite con combustible. No es algo que se explique en los manuales. Llama a la compañía. La tripulación se contacta con Air Transat en Montreal. Transat 236, operaciones Mirabel. Mirabel Transat 236. Hola. Tenemos un problema. Estamos recibiendo una advertencia de temperatura de aceite baja y presión de aceite alta en el visor del motor número 2. No hay nada en ninguno de los manuales. ¿Puede ayudarnos? No podemos aún. El equipo de tierra no tiene solución inmediata. Los pilotos deben resolverlo ellos mismos. ¿Pueden haber dado algún consejo sobre la resolución de problemas, por si podía servir de algo? Pero en última instancia, los pilotos están solos allí arriba. Pueden recibir consejos de alguien que está a 4.000 kilómetros, pero no resolver problemas. Sugerimos que continúen monitoreando los niveles de aceite y estén atentos. Pero debido a que las lecturas de aceite eran tan inusuales, la tripulación cree que puede ser debido a un error de la computadora. Continúan controlando los valores del aceite. El vuelo 236 de Air Transat continúa en curso. Y 20 minutos más tarde, una nueva advertencia. Alarma de balance de combustible. Nunca vi algo así. Sigue todas las acciones del ECAM. Tengo a control de tráfico aéreo. En el Airbus 330, la mayor parte del combustible está en grandes tanques en las alas. La computadora ha detectado que el nivel de combustible en el ala derecha es mucho más bajo que en el ala izquierda. Consultan el manual de vuelo del Airbus, que recomienda la transferencia de combustible a través de una válvula especial de comunicación múltiple. El combustible fluirá así de un tanque a otro. Pero antes de abrir los tubos, los pilotos deben asegurarse de que el desequilibrio de combustible no es a causa de un problema más serio, como una pérdida de combustible. El último control de combustible fue hace solo 15 minutos y estaba bien. No hay indicación de pérdida de combustible. Adelante. Cruce de alas encendido. Encendido. Una vez comenzado el procedimiento de nivelación de combustible, la acción restaurativa debería comenzar de inmediato. En otras palabras, la situación no debería tornarse peor. Debería estabilizarse de inmediato y luego comenzar a corregirse.
Pero la situación no mejora. Hay una gran pérdida de combustible desconocida por los pilotos en el motor número 2 del lado derecho del avión. El vuelo 236 está a unos 300 kilómetros del aeropuerto más cercano, en medio del Atlántico. A 13.000 metros sobre el Atlántico, a unos 300 kilómetros de tierra, el vuelo 236 de Air Transat está en problemas. Los pilotos no saben que la turbina derecha está perdiendo combustible. El sistema de computadoras ha enviado advertencias, pero los pilotos creen que son errores del ordenador. ¿Alguna vez notaste algo así? No. Nunca. No tiene sentido. Aunque haya una pérdida, no explica las alarmas en el sistema de aceite. Todo estaba bien en el último control de combustible a 30 oeste. Apuesto que es un problema de la computadora. Averiguar si hay una pérdida de combustible se hace difícil debido al diseño de los sistemas del avión. Los sistemas monitorean cientos y cientos de sensores y pueden ser afectados por cosas tan mundanas como una pequeña partícula de hielo o escarcha. Esto hace que el sensor presente datos erróneos. No hay ninguna señal para advertir que el nivel de combustible se está reduciendo más a prisa de lo previsto. Los pilotos no tienen ningún indicio de que pueda haber una pérdida. El combustible no aumenta en los tanques. Controla la unidad de combustible. Está muy bajo, espera. Cuando el copiloto de Jagger efectúa el cálculo, descubre que ocurre algo muy serio. Hay mucho menos combustible de lo que deberíamos tener. Controla nuevamente. De Jagger halla una diferencia alarmante. Según los indicadores, todos los tanques de la derecha están mucho más vacíos de lo que deberían de acuerdo al plan de vuelo. No hay casi nada en los otros. ¿Qué hay del tanque central? También está vacío. ¿Sí? Habla el primer oficial. ¿Puede venir a la cabina, por favor? Seguro. Aunque el capitán Pichey aún cree que tiene un problema en la computadora, decide solicitar una verificación visual por si acaso se tratase de una pérdida de combustible. Capitán. Hola. ¿Pueden usted y Karen tomar unas linternas y dirigirse a las ventanillas? Vean si pueden detectar algo que salga de las alas. Debería parecer como una estela de vapor. Informen de inmediato. De acuerdo. Dirk, quiero que hagas un nuevo control de combustible completo. A la luz del día, un derrame de combustible en el ala hubiese sido perfectamente visible. Pero en la noche, aún con una linterna, el combustible emanando de la turbina es imposible de ver. La tripulación evidentemente se dio cuenta de que la situación no mejoraba y que en ese momento estaban en un grave problema. Y yo creo que hubo algún tipo de discusión entre los pilotos sobre cuál sería el curso a seguir. Si la computadora está acertada, con la cantidad de combustible restante, el Airbus ya no podrá llegar a Lisboa. El capitán Pichey está obligado a desviar el avión. Debemos desviarnos. Comunícate con Control Oceánico, donde está el aeropuerto más próximo. Transat 236 pesado, Control Santa María. Avise al aeropuerto más cercano que tenemos problemas de combustible. La pista de aterrizaje más próxima está a más de 300 kilómetros, pero con el combustible restante, la base aérea de Lajes, en las Azores, debería estar al alcance.
Control Santa María, Transat 236, pesado. Procedan 230, nivel de vuelo, 390 directo. 560 kilómetros al acceso. ¿Se declaran en emergencia? Aguarde, Control Santa María. Aún no. Debe ser la computadora. Transat 236, Control Santa María, aún no se requiere asistencia. El vuelo 236 continúa volando hacia el sur durante los siguientes 25 minutos. Todo parece normal entre el pasaje, pero en la cabina, las lecturas de combustible empeoran. Debe ser la computadora. Ya la controlé. No hay nada en el tanque de nivelación ni en el central. Según los controles de combustible, el avión está consumiendo más de lo normal. El capitán no tiene opción. Debe advertir a control de tráfico aéreo. Debemos declarar emergencia de combustible. Transat 236 pesado, Control Santa María. Control Santa María, Transat 236, pesado. Adelante. Transat 236 pesado, declaramos emergencia de combustible. Espero que sea un problema de computadora, porque si aterrizamos en las Azores con medio avión lleno de combustible, nos crucificarán. Pero a las 6:13 de la mañana, a menos de una hora de la primera alarma de combustible, la situación se agrava. La turbina de la derecha se queda sin combustible y se apaga. Estamos perdiendo el motor 2. No lo puedo creer. Potencia máxima en turbina 1. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Las luces comenzaron a titilar, lo que me pareció bastante extraño. El Airbus no puede volar a 12.000 metros con una sola turbina. Deben descender deprisa. Intenta transferir combustible del tanque central y de nivelación. Transfiriendo. Cantidad de combustible a 0. No puede ser. No moriremos en este condenado avión. De acuerdo. No podemos permanecer a 12.000 metros con un solo motor. Descenderemos a 10.000 metros para controlar la velocidad. 236 a Torre Lashes. Perdimos una turbina. Ya se apagó. Correcto, Transat 236. Los vemos en el radar primario. Están a 250 kilómetros de la pista de Lashes. Estamos a 250 kilómetros de la pista de Lashes. Durante los siguientes 10 minutos, el infortunado Airbus continúa con su turbina restante. Los pilotos aún creen que la computadora puede ser la responsable en parte y que pueden llegar a Lashes con combustible de sobra. ¿Estamos bien? El indicador de combustible está cayendo deprisa. Está casi en 0. Pero 13 minutos después de que la turbina derecha se apagara y aún faltando 157 kilómetros, comienza a fallar la izquierda. Estamos perdiendo el 1. Mayday, Mayday, Mayday. Hemos perdido ambas turbinas por falta de combustible. Estamos planeando. Una de las más sofisticadas aeronaves de la era moderna, llevando a 306 pasajeros y tripulantes, es ahora tan solo un gigantesco planeador desplazándose firmemente hacia el océano. Hola. No contestan. Insistamos. Perdone usted, ¿puede venir alguien? Conteste, por favor. Hola. Se podía oír la caída de un alfiler. No había ningún ruido en ese avión. Mucha gente gritaba y oraba a Dios.
Lista de funciones perdidas. No tenemos estabilizadores, ni sistema hidráulico azul y amarillo, no hay ADR 2 y 3, no hay antiderrape, reversa, control de timón, radio HF 1 y 2. Con la pérdida de ambas turbinas no tenemos sistemas eléctricos. Si no funcionan las turbinas, tampoco funcionan los generadores. Así que no hay fuerza motriz en el avión. Hay un pequeño dispositivo. Se llama turbina de aire RAM. Se desprende de la base del fuselaje a la altura de las alas y es una pequeña hélice que aparece por debajo del fuselaje y gira en el viento. Y esa pequeña hélice provee una cantidad limitada de energía y sistemas hidráulicos para controlar la aeronave. En otras palabras, aunque sea un planeador, al menos es un planeador controlable. Calcula cuánto podremos avanzar usando nuestro ángulo de planeado. Estamos ahora a 9.000 metros y un descenso de 600 metros por minuto. Podemos durar unos 14 o 15 minutos. No quiero morir en nuestra luna de miel. Yo solo intentaba calmarla, asegurándole que todo estaría bien. Es una dura lucha permanecer en calma cuando uno está considerando la propia muerte. Sin potencia, el avión pierde 300 metros de altura por cada 5 kilómetros que avanza. Podrán alcanzar las Azores, pero si los pilotos cometen un error, tal vez deban hacer un acuatizaje forzoso. Tendremos que lanzarnos al agua. El vuelo 236 de Air Transat se está desplazando sin combustible por sobre el Atlántico. Aunque sus cálculos iniciales indican que el avión debería llegar a Lajes, el capitán Piché debe ahora seguir los procedimientos de práctica para un avión de pasajeros volando sobre agua. Prepara el pasaje. De acuerdo. La cabina se está despresurizando lentamente. Debemos colocarnos las máscaras de oxígeno. La pérdida de potencia significa que la cabina pronto se despresuriza. Su atención, por favor. Estamos preparándonos para lanzarnos al agua. Es preciso que se coloquen sus salvavidas. Vi aparecer a los asistentes de vuelo con chalecos salvavidas en sus manos, corriendo por los pasillos. Esa era una señal de temor. La primera pregunta que se me ocurrió fue, ¿qué está sucediendo? Deben atarlo aquí. No se sabe qué pensar, pero la gente comenzó a entrar en pánico en el momento en que les indicaron que se coloquen los salvavidas. Por favor, manténganse en calma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Tengo miedo. Por favor, contéstenme. Mi mejor amigo hablaba con su padre, que había muerto 3 años antes. Hablaba con él porque pensaba que pronto se reunirían. Lanzar un enorme avión de pasajeros al mar representa un severo riesgo. Si el Airbus debe hacer un acuatizaje forzoso, las posibilidades de sobrevivir son pobres. En mi opinión personal, no creo que estos aviones puedan comportarse bien como barcos. Típicamente, un avión con una cola tan baja como este, al entrar al agua, casi lo primero que impacta es la cola. Y al ser arrancada, el fuselaje probablemente se abra justo aquí. En 1996, durante un intento de secuestro, un Boeing 767 se quedó sin combustible cerca de la costa de África Oriental. Una cámara de video doméstica captó lo que ocurre cuando un avión de pasajeros intenta acuatizar. De los 175 pasajeros a bordo del avión de Aerolíneas Etíopes, solo se salvaron 50. La oportunidad de sobrevivir a un amarizaje y flotar por un tiempo son muy pocas. Si el vuelo 236 de Air Transat debe realizar una maniobra semejante, se enfrenta a una situación igualmente grave. Con más de 100 kilómetros hasta llegar a las Azores, los pilotos deben realizar una maniobra larga y difícil. Deben mantener planeando al avión durante más de 15 minutos para llegar a las Azores.
Transat 236 pesado a Torre Layes. Torre Layes recibiendo. Transat 236 pesado. ¿Nos tiene en su radar Transat 236? Los tenemos en radar primario. Confirmen si están a 130 kilómetros. Su dirección es buena. Transat 236 pesado a Torre Layes. Intentamos acceder a la pista. Por favor, den dirección y longitud de pista. Torre Layes a Transat 236 pesado. La pista está a 3.500 metros de largo. Aeropuerto de frente a su dirección corriente. Por favor, comuníquense. Transat 236 pesado. No podemos ver el aeropuerto. Les avisaremos cuando así sea. Al pasar lentamente los minutos, la larga espera se hace interminable. Ya está, se acabó. Es el final. Moriremos en los próximos 5 o 10 minutos. Tuve que contemplar la idea de que moriríamos. Creo que en ese momento se puede aceptar más de lo que uno cree que es posible. Toda la tortura de saber que uno morirá, que yo pensaba que sería así, es peor que el hecho de morir. Sí, moriré. Que me maten ya mismo. Tomen un arma y mátenme. O dejen que el avión caiga al océano y así moriremos al instante. En tierra, los servicios de emergencia se preparan para el aterrizaje de riesgo de un avión. Faltando 20 kilómetros, la tripulación se prepara para la parte más peligrosa de la operación, descender sobre la pista. Transat 236 pesado a Torre Layes. ¿Tienen la distancia hasta el acceso y el clima? Correcto, vuelo 236 pesado. Están a 13 kilómetros según nuestro radar primario. Velocidad 280 nudos según nuestra lectura. Visibilidad ilimitada. Aeropuerto a la vista. Negativo, Torre Layes. Hasta ahora no podemos ver la pista. No hay margen para el error. Sin potencia, los pilotos tienen una sola oportunidad de aterrizar. Si yerran o pasan de largo, el resultado podría ser catastrófico. La tengo, justo a la derecha. Velocidad mínima de descenso, 140 nudos. Velocidad máxima para abrir tren de aterrizaje, 200 nudos. No bajaré el tren hasta último momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. La tripulación lucha para perder altura y velocidad para poder aterrizar. Correcto, Layes, 10 kilómetros. Abramos los slats. Eso nos frenará un poco. Slats, fuera y trabadas. Al acercarse a la pista, su velocidad es peligrosamente alta. Así, podrían salirse del extremo de la pista. ¿Bajamos el tren? Espera. La velocidad es menos de 200. Muy bien, la estabilizaré. ¿Puedes darme velocidad de aterrizaje, por favor? No hay potencia, no hay flaps. Velocidad ideal de acercamiento es de 170 nudos. Vamos muy a prisa. Sí. Pero la pista es muy larga. El capitán Piché realiza una serie de maniobras difíciles para frenar el avión y así poder aterrizar. El avión estaba casi en un ángulo de 45 grados. Yo creí que el avión se voltearía y caería sobre el agua. El avión estaba circundando la isla para perder velocidad. Veíamos tierra y luego agua, y cuando nuevamente vi el agua, me atacó la idea de que nuestra oportunidad de supervivencia se había perdido. La pista es larga, pero al final hay un acantilado de 120 metros. Si no podemos detenernos, estamos perdidos, muertos.
La tripulación alinea al gigantesco Airbus para el acercamiento final. Tren de aterrizaje fuera y trabado. 3 verdes, no hay flaps, solo los frenos de emergencia. No hay spoilers, no hay potencia de reversa. 1200 metros, 195 nudos. ...900 metros... ...197 nudos... ...600 metros... ...200 nudos... Alerten al pasaje. Asistentes de vuelo, 1 minuto para aterrizar. ¡Aférrense! ¡Oh, Dios! Velocidad de caída 15 metros por segundo. Demasiado rápido. Y la velocidad aumenta a 203 nudos ahora. Demasiado rápido. 300 metros. 201 nudos. Intentaré subirlo. Mucha velocidad. Pero aunque la tripulación pueda colocar el avión sobre la pista, sin las turbinas, los procedimientos normales de frenado se restringen seriamente. A solo unos cientos de metros de la pista, el peligro acecha. Los pilotos deben aterrizar el avión sin potencia y detenerlo de alguna manera. Atención todos, aférrense con fuerza. El Airbus impacta la pista a gran velocidad. Los neumáticos estallaron. El capitán Pichey intenta mantener la nariz baja. ¡Oh, Dios mío! Luego de reventar 8 neumáticos, el avión finalmente se detiene en el medio de la pista. ¡Estamos a salvo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡Salgan del avión ya mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! Te dije que lo lograríamos. Yo quería salir de ese avión deprisa. Salté y di muy fuertemente contra el piso. Creo que no utilicé la rampa en absoluto. No me deslicé por la rampa, la bajé corriendo. Y ellos gritaban, ¡salgan, salgan! Y uno simplemente sale corriendo. Exactamente, ¿qué fue lo que sucedió? Yo me arrojé al suelo y comencé a llorar. Y una vez que uno ya bajó y está evacuado, quiere saber qué sucedió. Pichey y De Jager volaron su Airbus sin motores, más distancia que cualquier otro avión en la historia. Al conocerse las noticias de su asombroso logro, se convirtieron en héroes sin proponérselo. En realidad no se piensa en otra cosa que cuidar la seguridad de los pasajeros. Es el mayor objetivo. Y puesto que no teníamos motores, el otro objetivo era lograr un aterrizaje a salvo. En ese momento, supongo, contó la experiencia. Y con la ayuda de mi colega, es que pudimos hacer un aterrizaje exitoso. Uno se entrena para lo peor, pero nunca sabe cómo resolverá situaciones como esta. Reflexionando luego, siento que operamos de la manera más profesional y completa que pudimos. Un sentimiento de gratitud por ver a todos los pasajeros a salvo. Cuando ocurre algo como esto, nunca se sabe qué es lo que sucederá. Es decir, uno no lo puede creer. Digamos, no tiene sentido que un enorme avión de 2 turbinas no tenga potencia teniendo 300 pasajeros a bordo. Pero aunque la historia que se contó fue feliz, quedaban preguntas inquietantes. ¿Por qué un sofisticado avión de pasajeros se quedó sin combustible? ¿Exactamente qué sucedió en el vuelo 236?
Lejos de las cámaras, comenzó una investigación de accidentes por parte de las autoridades de transporte de Portugal, Canadá y Francia. Los controles iniciales rápidamente confirmaron que todos los tanques del Airbus estaban vacíos, pero perder más de 17 toneladas de combustible en tan poco tiempo significaba que hubo una severa pérdida. La pregunta era, ¿dónde? Los ingenieros examinaron el sistema de combustible en busca de fallas en los tanques y las vías de acceso. No tardaron en hallar lo que buscaban, justo detrás de la turbina derecha. En este caso había un tubo hidráulico que es relativamente pequeño comparado con el tubo principal. Y el tubo hidráulico, quizás debido a pulsaciones del sistema hidráulico, estaba friccionando contra el tubo mayor. Y eventualmente se produjo una pérdida en el tubo, y mejor dicho, el orificio, que tal vez condujo eventualmente a la fractura del tubo, permitiendo que haya una pérdida masiva de combustible. Los investigadores comenzaron a verificar los registros de mantenimiento de Air Transat. Descubrieron que el 19 de agosto, 5 días antes del vuelo, Air Transat había removido la turbina derecha para mantenimiento e instalado una de repuesto enviada por Rolls-Royce. Pero al analizar los registros de reparación de la turbina, descubrieron un grave error. Esto no fue un caso de diseño defectuoso, sino una falla en el mantenimiento. Rolls-Royce había provisto la turbina sin bomba hidráulica montada. Para subsanar esto, los mecánicos de Transat habían usado las partes de una turbina más antigua, pero no coincidían y los tubos estuvieron friccionando unos contra otros durante 5 días, hasta que a mitad de camino sobre el Atlántico, uno de ellos se rompió. La turbina fue entregada sin estos 2 tubos y una abrazadera. El propósito de la abrazadera era mantener suficiente espacio entre ellos, y si quitaron la abrazadera de la turbina vieja y la colocaron en la nueva, los tubos pudieron moverse y causar posible abrasión. Al cuestionar los investigadores a los mecánicos de Air Transat, hallaron más evidencias de prácticas erróneas. El jefe de mecánicos testificó que le había preocupado la situación de otra bomba hidráulica. 5 días antes del accidente lo manifestó a su superior. La compañía decidió que el avión debía regresar a servicio y no podía esperar las piezas faltantes. Le ordenó que avanzara con el reemplazo. Las piezas de repuesto solo diferían de las correctas en unos milímetros, pero fue una diferencia que casi costó 306 vidas. Días después del accidente, Air Transat públicamente admitió su responsabilidad por el mantenimiento incorrecto. Hay que darse cuenta que hubo un pequeño error con respecto al cambio de la bomba cuando se instaló el motor. Pero unos tubos, digamos, debían conectarse con la bomba y no encajaban bien. Las consecuencias inmediatas para Air Transat en esa oportunidad fue que debieron abonar una multa de $250,000, la más alta en Canadá, por un error que pudo haber sido evitado. ¿Cómo alguien que debe estar calificado para su trabajo puede colocar una pieza equivocada en una turbina y arriesgar la vida de 300 personas? Es inconcebible. Este incidente es un buen recordatorio de que las reglas son importantes y también la seguridad. Y cuando faltan estos elementos, se pueden perder vidas. Y son vidas reales, no solamente un número imaginario de 300 personas. Son personas que sufren. Si no hubiésemos sido nosotros, hubieran sido otras personas. Esto de ninguna manera fue el final de la historia. Los investigadores ahora se abocaron a la cabina de mando. ¿Qué papel jugaron los tripulantes en los eventos del 24 de agosto? ¿Pudieron hacer algo más para evitar la crisis? Preguntas clave permanecían sin respuesta. Preguntas
sobre qué ocurrió en la cabina de mando. La investigación de la Secretaría de Transportes de Canadá al vuelo 236 de Air Transat descubrió que errores de mantenimiento condujeron a una pérdida de combustible. La compañía dio su responsabilidad y fue gravemente multada, pero ahora se concentraba en la cabina de mando y el desempeño de la tripulación. ¿Qué parte tuvieron ellos? Nivelación entre alas. Encendido. Cuando abrieron la válvula de nivelación de combustible para trasladarlo de un ala a la otra, dieron 17 toneladas en menos de 30 minutos. Sin embargo, abrieron la válvula preventiva. Hemos perdido turbinas por falta de combustible. Estamos planeando. En los días siguientes al accidente, el capitán Pichey y el copiloto de Jagger fueron llamados a la investigación e interrogados en detalle sobre sus acciones y decisiones. A más de 2 años, estas acciones aún no han sido publicadas. A continuación damos las posibles explicaciones de los eventos de esa noche, basadas en hechos conocidos y la opinión de expertos. Temperatura de aceite baja y presión de aceite alta en el número 2. Las advertencias de presión de aceite alta y temperatura de aceite baja en la turbina número 2 podrían haber conducido a los pilotos a sospechar que ya había una gran pérdida de combustible. Estas indicaciones que recibían con respecto al sistema de aceite probablemente no le darían a la tripulación sospecha alguna. Pudieron haber cuestionado qué es lo que le causaba la lectura extraña o errónea, pero no se me ocurre nada, ni hay nada en su entrenamiento que les hiciera suponer que pudiera estar involucrado el sistema de combustible. Apuesto a que es un problema de la computadora. Pero aunque los pilotos pensaron que podía haber un problema de computadora, las advertencias del aceite en realidad estaban correctas y fueron la primera indicación de un problema mucho más grave. Alarma de desequilibrio de combustible. No la he visto antes. Cuando apareció la advertencia de desequilibrio de combustible, dando menos cantidad en un ala que en la otra, parecía desconectada de las advertencias de aceite. Esto podría haber reforzado la idea de que la computadora cometía errores. No aplicar si se sospecha una pérdida de combustible. A pesar de sus dudas, Pichey fue obligado a seguir los procedimientos de Airbus para corregir el desequilibrio. Válvula de nivelación encendida. ¿Pero era suficiente conseguir el orden de procedimientos? No se pueden mover interruptores en respuesta a indicaciones de la computadora y suponer que todo estará bien al final. Pues cuando se ha completado el control, nos sentamos felices y contentos. Ese no es el caso en absoluto. Se debe continuar con una segunda suposición. ¿Está correcto? ¿Hicimos el control adecuado? ¿Conseguimos los resultados esperados? Cuando los pilotos calcularon el alto grado de pérdida, debieron suponer una pérdida de combustible. Transat 236 pesado, emergencia de combustible. Pero cuando confirmaron la pérdida, sus opciones estaban muy limitadas. Pero tenían una opción. Cerramos la válvula de nivelación para ver qué sucede, o la dejamos abierta, como indica el procedimiento, y tal vez la situación se corrija sola. La tripulación no estaba segura. El capitán Pichey creyó durante mucho tiempo que tenía un error de computadora. Fue solo cuando se apagaron los motores que debió aceptar que la pérdida era cierta. La complejidad tecnológica de los aviones modernos puede ayudar a hacerlos más seguros y confiables, pero también pueden conducir a los problemas que casi causaron una catástrofe al vuelo 236. Las discrepancias de las piezas de reemplazo condujeron a una pérdida de combustible. La desconfianza en las computadoras causó que la tripulación malinterpretara la situación. Estos errores se combinaron para dar graves implicancias. Solo debido a que el control de tráfico aéreo desvió el avión 100 kilómetros al sur para evitar la congestión, estuvo el vuelo 236 lo bastante cerca de las Azores cuando surgió la crisis. La investigación continúa retenida. Airbus culpa a los pilotos por mal manejo de la pérdida. Pichey y de Jagger continúan volando para Air Transat.
En agosto de 2002, recibieron uno de los honores más altos de la Asociación de Pilotos de Aeronaves por el planeo más largo jamás logrado con un avión de pasajeros. Luego del accidente, Airbus modificó sus procedimientos en el caso de desequilibrio de combustible. Ahora, la computadora controla los niveles de combustible a bordo con respecto al plan de vuelo. Emite una clara advertencia si se pierde más combustible de lo que consumen los motores. Rolls-Royce publicó su boletín de servicios, alertando a todos sus clientes de la incompatibilidad de dos piezas casi idénticas. Cualesquiera sean las circunstancias, la presión a la que fui sometido fue tremenda. Él bajó ese avión a salvo. Solo destrozó 8 de los 12 neumáticos y salvó a 300 personas. Salvó la vida de 300 personas. El capitán Pichey salvó nuestras vidas. Y ya sea que hubo un error de computadora o que cometió un error en realidad, no importa porque estamos vivos. ¿Sí considero que es un héroe? No. ¿Creo que es un excelente piloto? Sí. Gracias a Dios que las Islas Azores estaban allí y básicamente salvó nuestras vidas. Pero si ese tubo de combustible hubiera fallado 2 o 5 minutos antes, hubiésemos terminado en el agua y no estaría aquí para contarlo.